Sean bienvenidos el día de hoy a un video más de Aprendiendo con Mr. JC. El día de hoy les voy a enseñar a resolver ejercicios relacionados con campo eléctrico. Para eso vamos a realizar el siguiente problema. Tres cargas de 2.5 microcoulomb positiva, 4.8 microcoulomb negativa y 6.3 microcoulomb también negativa se encuentran localizadas en las siguientes coordenadas respectivamente. Lo primero que voy a hacer es dibujar cada una de las coordenadas de esas cargas. La pregunta es, ¿cuál es el campo eléctrico en el origen? En este caso nos hacen alusión al origen del plano cartesiano. Entonces, ya tenemos las cargas ubicadas en cada una de las coordenadas, ¿cierto? Lo que vamos a hacer a continuación es ver o encontrar las distancias que hay de las cargas hasta esta carga de prueba que se considera normalmente en la teoría. Entonces, vamos a ver cómo es el campo eléctrico de cada una de ellas en este punto del origen. Entonces, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a mirar cuánto es la distancia que hay de la carga A hasta el origen. Hay que saber que toda carga positiva genera un campo hacia afuera. Entonces, en este caso, el campo eléctrico de esta carga va a ser hacia afuera. En ese punto vamos a sentir que el campo sale, ¿sí? Ahora, ¿qué pasará con las cargas negativas? Tanto la carga B como la carga C. Para estos casos, recuerden que el campo en las cargas negativas, el campo es entrante. Entonces quiere decir que la distancia que hay de la carga B al punto de origen va a sentirse un campo que entra, ¿sí? Entonces vamos a llamarlo campo eléctrico 2. En la otra anterior también lo marcábamos como campo eléctrico 1. También vamos a hacer lo mismo para la carga C. La distancia que haya de esa carga hasta el origen, donde voy a analizar, y vemos que el campo va a ser un campo también entrando a la carga. Chicos, ya tenemos dibujado nuestro diagrama de líneas de campo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a analizar cada una de ellas, ¿sí? De manera muy detallada. Para eso entonces nosotros tenemos que armar cada uno de estos vectores de campo eléctrico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esa es una buena pregunta. Para eso, yo lo primero que debo hacer es calcular la distancia que hay entre cada carga y el origen. Eso porque es donde voy a analizar mi campo. Para poder hacer o encontrar esta distancia hay varios métodos. Si usted puede ver, puede aquí observar que se forma un triángulo rectángulo. Puede usar teorema de Pitágoras y encontrar la hipotenusa. O en su defecto puede usar la distancia entre dos puntos, que por geometría ya tiene una ecuación establecida. Ambas tienen que llevarte a la misma respuesta. Entonces, en mi caso, yo voy a utilizar la de calcular la hipotenusa de este triángulo que estamos observando aquí. Entonces voy a tomar el punto, la distancia, voy a encontrar la distancia de la carga positiva hasta el origen. En este caso, si notamos, el cateto opuesto será de 0,2 y el cateto adyacente, que pena, será de 0,2 y el opuesto de 0,15. Ustedes saben que para calcular la hipotenusa de un triángulo de esa forma es la raíz cuadrada de ambos catetos sumados elevados al cuadrado. Entonces es como lo observamos acá. Cuando usted hace esta operación con una calculadora, llega a obtener que la distancia que hay de aquí hasta aquí es de 0,25 metros, porque todas las unidades se están manejando en metros. ¿Listo? Esto mismo, muchachos, lo vamos a tener que aplicar tanto para encontrar la distancia de B hasta el origen, como de la carga que está en el punto C hasta el origen. Si usted hace esos cálculos, lo invito a realizarlos, va a tener que llegar a las siguientes respuestas.
La distancia que hay de la carga B al origen es de 0,61 metros. Esto es aproximado. También tenemos que la distancia entre la carga que está en el punto C hasta el origen es de 0,53 metros. Chicos, si ya yo conozco las distancias, esto es pieza importante para mí, ya que con la distancia que tengo y la carga, yo puedo encontrar la intensidad del campo eléctrico. Ojo, intensidad, no vector, intensidad. Entonces, vamos a conocer o vamos a poder calcular la intensidad si ya conocemos esta distancia y la carga que tiene esta partícula que está aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues hay una expresión ya que nos da la intensidad del campo eléctrico, que nos dice que es la constante eléctrica multiplicada por la carga dividido sobre la distancia al cuadrado. Recuerden, la distancia es R al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si nosotros aplicamos esa expresión con los datos que conocemos, vamos a obtener lo siguiente. Mire, para el campo eléctrico 1, que es generado por la carga positiva, tenemos que esa carga es de 2.5 por 10 a la menos 6. Recuerden que micro es un vocablo de 10 a la menos 6. Entonces tenemos todo que garantizarlo en el sistema internacional, por eso colocamos 10 a la menos 6 coulomb. Si usted hace esta operación, va a llegar a la intensidad del campo eléctrico ejercido por esta partícula 1. Esto mismo lo podemos hacer también con la partícula B porque tiene una carga. Eso sí, recordarles algo importante, estamos en términos de intensidad. Así que no voy a requerir de colocar o no el signo de la carga. Con simple hecho de colocar el valor que tiene la carga, ya eso te puede dar la intensidad del campo, ¿sí? Entonces vamos a calcular la intensidad de este punto B y la de este punto C. Si usted se da cuenta, mire, reemplazando vamos a obtener todas las intensidades de cada uno de los campos. Esta de 3.5 por 10 a la 5 va a ser de la carga positiva. Esta de 1.2 por 10 a la 5 va a ser de esta carga que está ubicada en el punto B. Y esta de 2 por 10 a la 5 va a ser de la carga ubicada en el punto C. Chicos, después que yo conozco la intensidad del campo, ¿qué necesito para formar el vector de campo eléctrico? En este caso, yo voy a necesitar, además de la intensidad, voy a necesitar la dirección de ese vector. ¿Cómo vamos a calcular la dirección de ese vector? Pues bueno, aquí sí vamos a tener que hacer un poco un análisis o jugar un poco con la trigonometría, ¿sí? Ya que pues si usted se da cuenta y usted se pone a hacer triángulos, observe que de donde está la carga hasta el origen, todo forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Si se dan cuenta. Entonces yo voy a jugar un poco con la trigonometría aquí, ya que yo voy a poder encontrar todos estos ángulos que están dentro de estos triángulos. ¿Por qué? Porque conozco todos sus lados. Y si yo conozco todos sus lados, para mí va a ser más fácil encontrar los ángulos de cada uno. ¿Cómo lo voy a encontrar? Por ejemplo, voy a encontrar este primero, que es el del triángulo rojo. En este caso voy a calcular el ángulo que está aquí. Si usted lo quiere calcular, puede usar seno o coseno. Va a dar lo mismo. Sin embargo, yo en este caso voy a usar el seno. ¿Qué quiere decir? Que voy a utilizar que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como lo que yo estoy buscando es el ángulo, yo voy a despejar este ángulo de esta expresión y lo que me va a quedar es, entonces, el cateto opuesto de este ángulo será 0,15, ¿cierto? Cateto opuesto sobre la hipotenusa que es de 0,25, que la habíamos calculado anteriormente. Si hacemos esta operación nos da que el ángulo que se forma acá, muchachos, en este triángulo es de 36,87 grados. Para términos y trabajar correctamente voy a trabajar con un ángulo de 37 grados, ¿sí? Entonces,
Cuando usted aplica esta operación para cada uno de estos triángulos, tanto el rojo como el azul y el verde, vamos a obtener cada uno de estos ángulos internos acá. Y vamos a darnos a la tarea de que los resultados que usted debe obtener son los siguientes. Miren, estos son los ángulos. Aquí no están aproximados, pero si usted se da cuenta, este ángulo es de 37 aproximado, este también es de 37 aproximado y este es de 35 aproximado, ¿sí? Esos son los ángulos de referencia que nosotros vamos a usar. Ahora, ¿cómo voy a encontrar el ángulo real para el vector de campo eléctrico de la primera carga? Voy a mostrarles un ejemplo claro. Tenemos la primera carga, ¿cierto? Habíamos calculado que este ángulo era de 37 grados aproximado. Observe que este ángulo de acá, por alternos internos, también debe ser el mismo. Sin embargo, yo no puedo trabajar con este ángulo, chicos. ¿Por qué? Porque entonces voy a cambiar un poco la dinámica de cómo calculo el vector campo eléctrico. Y para yo calcular el vector campo eléctrico, siempre asocio coseno para la dirección y coseno y seno para la dirección J. Entonces, lo recomendable aquí será siempre tomar un barrido desde los X positivos hasta donde llega ese vector de campo eléctrico. En este caso no puedo trabajar con el 37 que está acá, sino que me toca, muchachos, comenzar a barrer ese ángulo desde los X positivos hasta llegar al vector, que sería un ángulo de 323. ¿Listo? Ese sí va a ser el ángulo con el que yo voy a trabajar para ese vector de campo eléctrico. Yo también puedo trabajar con este, muchachos, ¿sí? Sin embargo, van a cambiar algunas cositas, ya que a mí me tocará darle las direcciones a las componentes. En cambio, cuando tomo desde aquí, ya el mismo ángulo me da las direcciones. Entonces, tenga cuidado con eso. Este sería el ángulo con el que voy a trabajar para el vector campo eléctrico de la primera partícula cargada, que es la positiva. Este mismo lo podemos hacer para las demás. Por ejemplo, en el caso de la segunda, ¿cuánto es el ángulo de la segunda? 34.9, prácticamente 35 grados. Si usted se da cuenta, no puede trabajar con este ángulo, o sí puede, pero digamos que se puede presentar dificultades, ya que le toca asumir a usted las direcciones. Preferiblemente se trabaja con el ángulo completo, barriendo desde los X positivos hasta donde llega el vector de campo eléctrico. Chicos, miren que con el valor que voy a trabajar yo es de 325 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Eso mismo lo vamos a aplicar para la tercera partícula. Igual barra y se va a dar cuenta que entonces vamos a formar ahora sí el vector campo eléctrico. Para eso, ¿qué necesitaba? Tanto la intensidad de ese campo como el ángulo que tenía, ¿sí? Entonces, para el primer caso tenemos que la intensidad era de 3.5 por 10 a la 5 y el ángulo, recuerden, de la primera nos dio 323 grados. Con eso vamos a poder calcular el vector de campo eléctrico generado por la primera partícula cargada, que era la positiva, ¿cierto? La que estaba en el punto A. Chicos, intenten ustedes también este mismo proceso para la partícula B y la partícula C. Puede pausar el video para que también lo intente. Sin embargo, pues yo lo que voy a hacer a continuación es que también le voy a mostrar cuáles son los resultados que debe darle. Entonces, para la partícula B, que será el campo eléctrico 2, tenemos que la intensidad era de 1.2 por 10 a la 5 y el ángulo era de 325 grados. Reemplazando, vamos a tener ese vector campo eléctrico para la partícula 2 y para la última, que es la partícula 3, que está en el punto C, vamos a tener el siguiente resultado. Chicos, cuando ya yo tengo
todos los vectores de campo eléctrico, entonces, ¿qué debo hacer yo? Porque estos son los vectores de campo eléctrico generados por cada una de las partículas, mas no es el campo eléctrico que se siente en el punto de origen. Para eso necesito encontrar el campo eléctrico resultante. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a sumar estos tres vectores que acabo de encontrar de campo. Para poder sumar estos vectores, yo les recomiendo o se recomienda que sea componente a componente. Quiere decir que voy a sumar solamente las I con las I y las J con las J. Si usted hace esa suma, obtiene que el vector campo eléctrico real que sienten las partículas en ese punto es el de 2,19 por 10 a la 5 en dirección I, menos 3,98 por 10 a la 5 en dirección J. Este sí es el campo eléctrico que se siente en ese punto. ¿Qué pasa? Que este es el vector campo eléctrico. Yo puedo calcular la intensidad de ese campo conociendo el vector. ¿Cómo lo voy a hacer? Muchachos, utilizando las componentes de este vector que acabamos de encontrar. ¿Cómo encontramos la intensidad de ese campo? Bueno, nosotros normalmente encontrando el módulo del vector podemos encontrar esa intensidad de campo eléctrico. ¿Cómo se hace? La raíz cuadrada de la componente en dirección I al cuadrado más la componente en dirección J al cuadrado. Si usted hace esa operación se da cuenta que el campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico en ese punto es de 4,5 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Recuerden, campo eléctrico, la unidad de medida en el sistema internacional es newton sobre coulomb. Chicos, espero les haya gustado la explicación. No olviden compartirlo con más compañeros para llegar a incrementar la comunidad. Nos vemos hasta la próxima.